Hola. Bueno, vamos a esperar que se conecte Lucas. Hoy vamos a presentar el libro La seguridad en lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempo de pandemia. Así que bueno, vamos a esperar un ratito a Lucas. Yo voy a ver si lo puedo sumar. O me manda él. No, no tengo. Esperen. Voy a sumar a Lucas. Ahí está. Lucas, filosofía en marcha. Todos son filosofía en estas cuentas. Filosofía en... Ahí está. Ahí. Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, es la primera vez que hago una crítica de libro. Una crítica, ¿no? Filosófica, literaria. Hola Elio, hola Leo. Bueno, bienvenidos. Ahí ya le mandé a Lucas la invitación, así que vamos a esperar un ratito. Yo estuve anotando un par de cosas, la realidad es que obviamente hay cosas que se van a pasar. Ahí se unió eh, Lucas, a ver si se puede conectar. Ahí te mando de vuelta, Lucas. Ahí está. Bueno. Hola. No hay que criticar, dijo mi abuela, está bien. Ay, filosofía en marcha no puede unirse. Qué raro. A ver si me mandás vos, Lucas, la invitación. Te mando de vuelta por las dudas. Ah, acá tengo. Aceptar. Ahí está. Listo. Eh, sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, no había visto el aceptar, por eso no. ¿Todo bien, Jessy? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, acá full cansado. Estaba Oh, pensando yo lo que falta para que termine el año y ya estoy quemadísimo. tremendo, tremendo. Sí, Eh, sí. Yo sabés que la semana pasada estuve con mucha gripe, viste que bueno, me tuvieron que hisopar todo porque era sospechosa de COVID, finalmente no, pero claro, no fui a entrenar, no fui a trabajar, estuve haciendo reposo real porque me sentía mal. Y hoy, bueno, fui a trabajar un ratito nada más porque los lunes trabajo poco y estuve con un curso, no estuve laburando, estuvimos bailando, cantando karaoke porque era el festejo del Día del Estudiante. Después volví, me fui a entrenar. Ya la mitad del entrenamiento estaba que no daba más. ¿Viste cuando decís no? O sea, eh, el cuerpo me pasó factura, ¿viste? De la semanita de descanso me pasó factura. Así que llegué hace un rato, pero muerta, ¿viste? Donde decís, quiero comer después Sí, y a dormir. Pero bueno, tal cual, es tal muy cual. es fin de año, es fin de año y la verdad es que creo que estos tiempos, bueno, un poco es lo que trata tu libro también. Ahora vamos a charlar de eso, pero nos lleva, ¿no? A este cansancio, a este agotamiento directamente. Sí, porque va, también la sensación que tengo yo es, tenés que hacer las cosas o uno se impone que tiene que seguir como haciendo sí o sí al nivel máximo posible y ya es como que fundís el motor a las 48 horas y tenés que empastillarte con algo para volver a arrancar otra vez. No, no, Quedás knockout y ves el estrés acumulado de toda la ansiedad y todo el año pasado, este año también y bueno, se va sí, mezclando todo. Más sí. vos también, sobre todo que estás en el mundo docente, adaptarte primero a una cosa, después tenés que adaptarte de nuevo a otra, te va cambiando. Te digo que fue bravo, fue bravo. Ahora es como que ya, no sé, creo que lo acepté, digamos, de que fueron 2 años bravos. Entonces como que sigue siendo bravo, pero ya está aceptado, digamos. Así que no lo estoy padeciendo tanto, pero sí, fue duro, fue duro, la verdad que fue duro. Pero bueno, escúchame, vamos a empezar con tu libro. Vos estás bien.
además de cansado y agotado, pero estás bien. Sí, sí, bueno, de hecho contento y me permito decirlo porque bueno, el vivo justo trata del tema del libro, pero me llegó un mensaje la semana pasada y me propusieron acá en la Matanza para empezar a gestionar los papeles para que sea declarado de interés cultural acá en el partido de la Matanza, así que estoy contento Sí, por sí, eso. sí, sí, te felicito, te felicito. Creo que te escribí que te felicitaba. Me había olvidado. Lo pensé en mencionar en un momento y ahora que lo decís vos, bueno, lo recuerdo. Bueno, te re felicito, te re felicito. Qué bueno eso. Qué orgullo, Sí, ¿no? Para vos. sí, estoy muy contento, pero eso también es agradecerte a vos y todos los que me apoyan en decir, bueno, en vez de comprarme un libro de Foucault, de Bourdieu, de Deleuze, de Judith Butler, les compro un libro a Lucas y también el tiempo de dedicarse a la lectura, a la crítica del libro, para mí es un montón, porque siempre también es como que con todo, ¿no? Esperamos a que no esté, a que falte para Para querer valorar. valorarlo. Sí, y bueno, entonces también esto implica esa práctica, el tiempo también que vos dedicaste para la lectura, así que eso también hizo y hace que me haya llegado esa propuesta de poder gestionar el libro para declararlo de interés cultural. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te re felicito. Y la verdad, mira, de mi parte no tenés que, para mí no me tenés que agradecer nada, a mí particularmente. Digo, para mí es un gusto también leer gente que escribe hoy, ¿no? Filósofos y filósofas de hoy, que como vos decís, están vivos y con los cuales podemos dialogar. Y me parece que también es animarse a poner tu propia voz en la filosofía, que muchas veces lo que terminamos haciendo es como un recorrido histórico de la filosofía o bien una reflexión de autores que ya murieron, que ya no están. Entonces, realmente es valiente también de tu parte escribir hoy filosofía, ¿no? Escribir hoy filosofía y de este modo que por lo menos yo lo veo como un libro que es accesible a cualquiera que se quiera acercar a la filosofía, ¿no? Eh, y por lo menos para mí eso es doblemente valioso, porque muchas veces terminamos, eh, sobre todo, yo no me incluyo, pero en la academia se termina por eh, privilegiar textos académicos, obviamente, y que a los cuales no tiene acceso todo el mundo. A mí me parece que este libro tuyo, sí, es un libro para que yo decirle a mi vieja, ma, léete este libro, mirá qué bueno todo lo que dice. O a mi papá, bueno, no sé si por ahí no son muy lectores en mi familia, pero que es un libro que uno sabe que aquel que no se dedica para nada a la filosofía o que no le interesa, le va a llegar. Así que nada, pues, a mí no me tenés que agradecer nada, yo te agradezco a vos porque para mí en serio que es muy importante esto, ¿no? Yo igual, a ver, no es que voy por la vida comprando libros de todo el mundo, generalmente me gusta si conozco a alguien o si de repente me recomiendan, mirá, está el libro de tal persona, es súper interesante, comprátelo, pero, pero bueno, como te decía, me encanta el hecho de decirte esto. Lo leí y ahora te voy a preguntar cosas. Lo leí y te voy a preguntar, ¿por qué pusiste esto? Igual no vamos a llegar. Me anoté algunas cosas, ¿eh? Eh, Está pero, bueno, sí, sí, sí. pero la verdad es que, bueno, ¿empezamos con el libro? Sí, lo único que te podría agregar a lo que venías diciendo es que Sí. realmente fue una propuesta o algo que sí tenía en mente el hecho de que el libro sea legible, ¿no? A mí Ujú. no me gusta y me parece que la filosofía no va por ese camino de tratar de... Sí que tiene palabras claves científicas o ciertos conceptos que hacen a la materia filosofía, Sí. pero me parece también que esquivarle a esa necesidad de querer hablar o escribir difícil para tener que darle ese tinte de seriedad o esa cuestión mística de unos pocos. Y eso también, en esa tarea, creo que me lo propuse y es en algún punto también una crítica al mundo académico universitario que hace papers sobre cosas que están ajenas a la realidad
y que no llevan esa cierta de cuestionamiento y de transformación que tendría que tener la filosofía. Ujú. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, genial. Bueno, a mí me gustó mucho, hay algunos capítulos que me gustaron más que otros, pero yo soy ordenadita, ¿viste? Vamos a empezar por el principio. Eh, Esto va a ser como una entrevista, te aviso. Bien, el prólogo, ¿sabes qué me da curiosidad? Me gustó mucho el prólogo de tu libro. ¿Quién es Marcos? Marcos Represas. Marco Represas es un youtuber, entre otras Sí, cosas, él es arquitecto y él es venezolano, lamentablemente tuvo que salir de Venezuela, está viviendo en Costa Rica, por suerte este año está haciendo su casa, todo, y él tiene su canal de filosofía que es Marcos Represas. Él hace también un montón de videos y cuestiones, y él me ayudó mucho cuando creé la plataforma de YouTube y empecé a subir contenido durante el año pasado, y comenzamos un espacio que se llama Las Palabras y los Productos, casi en honor a Foucault, ¿no? A las palabras y las cosas. Y prácticamente por semana o cada 15 días subíamos algún video discutiendo algún libro, y cuando surgió el tema de que ya había empezado a escribir La seguridad del incierto, le dije, mira, estoy en este proyecto. Él no tenía experiencia o cuestiones así de escritura, publicaciones y demás, y le dije, quiero que hagas el prólogo. Así que también ahí lo ayudamos un poco a definir algunas cuestiones que capaz él tenía las ideas, pero también, bueno, es otro proceso tratar de volcarlas a la hoja, sí. pero también, bueno, quedó muy contento él de terminar sin querer formando parte de esto. Qué bien, qué bien. No, sí, está muy bueno el prólogo. eh, y se nota que es alguien que te tiene mucho cariño por cómo te describe, ¿no? Eh, y a ver, espera porque me marqué algunas cosas del prólogo. De paso aprovecho mandarle saludos, está en filosofía en secundaria, es el, Sí, me parece. Después estaba sí, amor por la filosofía, bueno, Andre, Romy, sí, se sí, van sí, sí, uniendo. sí. Juan Está Denis, ahí Leo, también, sí. sociología, sí, 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 están todos. Juan Denis. Bueno, bien. Bueno, el prólogo, como te decía, que tenía curiosidad, sabes que no lo googleé a Marcos Represas, eh, pero por eso te lo preguntaba. Bien, respecto al título del libro, tal vez empezamos por el final, pero respecto al título del libro, ¿no? Es un título muy sugerente, la seguridad de lo incierto, ¿no? ¿Por qué el título? Había escuchado el año pasado yo no soy de mirar mucho la televisión, pero había aprendido la tele, no me acuerdo si estaba cenando o qué, y escucho que en un noticiero o algo de eso muestran en una encuesta que la palabra que más sugería a la gente en la experiencia y los sentimientos, emociones durante el periodo de la pandemia o de la cuarentena era la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Dónde vamos a ir a parar? Entonces, jugando un poco con eso, dije, bueno, lo único seguro es que no sabemos para dónde vamos. Y eso más allá de la pandemia, ¿no? Pero creo que al final todo ese contexto nos invitó de alguna manera a reflexionar y a poder pensar en nuestro propio ser, en nuestra propia existencia, que quizás con el día a día y justamente en estar corriendo de acá para allá, la mayoría de las personas no nos planteamos esas cosas. No, tal cual. Entonces apareció ahí la incertidumbre como palabra clave y que de alguna manera mantenía el cierto eje dentro de todos los capítulos que iba desarrollando después del libro, ¿no? Cuestiones sobre el trabajo en home office, una incertidumbre, pasar de estar en un aula a dar clases desde la casa, la incertidumbre de la vivencia del tiempo, de ir a trabajar, de hacer actividades, rutina, etcétera, a tener una vivencia del tiempo dentro de la casa.
y así con un montón de cuestiones y ámbitos y espacios. Entonces digo, bueno, vamos por acá. Sí, 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 sí. A mí me gustó mucho el título. Te voy a leer una parte del prólogo que me gustó. Dice, la pregunta latente que desarrolla la presente obra sobre el tutor y la época actual es quizás una de las tareas más urgentes de la filosofía hoy. No podemos seguir pensando que los mejores filósofos son los filósofos muertos. Un poquito de lo que hablábamos antes. En un mundo en que el ejercicio del poder domina ya no solo nuestro cuerpo ni nuestra conciencia, sino nuestra subjetividad, debemos preguntarnos, ¿realmente podemos pensar por nosotros mismos de manera libre cuando el ejercicio del pensamiento está inmerso en un momento y contexto histórico entre las relaciones de poder que producen saber, opiniones y hashtags? Hashtags. Ay, perdón. Lo gravísimo de nuestra época, grave, dice Heidegger, dirá Heidegger, es que todavía no pensamos. Por eso no somos capaces de alcanzar un pensar que nos libere. Para ello, como bien vio Nietzsche, necesitamos de educadores, una figura más elevada que la del tutor. ¿Dónde están esos educadores hoy? Leí todo esto para que me digas dónde están esos educadores hoy y cómo vos, de alguna manera, pones estas dos figuras, ¿no? La del tutor y la del educador. Estoy retrabada hoy, no sé qué anda pasando. Sí, a eso es un punto bastante interesante porque si bien aparece acá en el prólogo como un interrogante, después es el tema de la gran discusión entre la filosofía de Kant y de Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Entre este deber ser y este imperativo categórico que nos impone una moral y cómo debemos responder a nuestras obligaciones frente a un modo distinto de concebir la cultura, todos los espacios culturales y cómo educarnos para construir una cultura que de algún modo nos eleve el espíritu, ¿no? Nos genere vitalidad, nos amplíe nuestras experiencias de vida y nos afirme en nuestra existencia. Entonces, Nietzsche en el periodo de juventud escribe las consideraciones intempestivas y en la segunda consideración intempestiva, que se dedica al tema del tiempo, ya comienza con esta crítica cultural y hacia el final, en la tercera crítica, aparece la figura de Schopenhauer como educador. Ahí Nietzsche marca una diferencia entre un Erzieher, que es un educador, y esta figura, digamos, de los tutores, que en realidad lo único que haría un tutor sería esta idea de reproducir y bajar, llenar contenido en esas cabezas vacías, ¿no? Que esto que nosotros tanto estudiamos en pedagogía, y en realidad lo que generaría el educador sería poder rescatar las distintas virtudes y los distintos elementos de esos estudiantes, de esos alumnos, y poder ayudarlos en algún punto a poder despertar y emanciparse de esa necesidad o de esa atadura, de esa dependencia que genera estar con un profesor. Entonces dice, bueno, al final estos verdaderos maestros, estos verdaderos educadores, no necesariamente tenemos que tener una relación física o actual o tienen que estar en nuestra realidad, digamos, sino que pueden enseñarnos a través del tiempo y por encima del tiempo. Él dice, bueno, yo esa experiencia, dice Nietzsche, la tuve al leer El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, ¿cómo podemos tenerla nosotros al leer un autor, un libro o algo que nos convoque y que decir, bueno, finalmente esas grandes obras de estos maestros tienen tanto mensaje y nos llegan tanto a nosotros que se anteponen al tiempo? Dice, bueno, eso tiene que ver con la genialidad. Entonces ahí es muy interesante esta cuestión de pensar por nosotros mismos, de pensar de manera libre. Y dice, bueno, Kant al final en el texto sobre qué es la ilustración plantea todas estas cuestiones, pero siempre anteponiendo igual la rigurosidad y la dependencia del Estado, ¿no? Mantener el orden, mantener la moral.
Y acá es como que, bueno, Nietzsche dice, finalmente habría una represión de un montón distinto y de un montón de cuestiones que generarían ese malestar en la cultura que después, hasta incluso diría Freud, ¿no? Que se merecería hasta un capítulo en el libro. Claro, claro. Excelente. Sí, bueno, acá ya pasaste por los primeros capítulos con esto que explicaste. Con la ilustración, retornar a la pregunta por la ilustración, que es el primer capítulo, y que trabajás bastante Kant, y uso y abuso. Ah, el segundo capítulo es uso y abuso de lo público y lo privado. Ese capítulo me Pero, gustó mucho. Jessica, Sí, este, sí. en algún punto, no sé si a vos en la lectura o demás, creo que también es como decir, bueno, uno como docente, como profesor o que está en el ámbito de la educación más formal, en algún punto también es decir, bueno, al final generamos esta tarea de ser tutores meramente o realmente uno puede alcanzar ese concepto, esa palabra de maestro o de educador que de alguna manera genere un abanico de matices y de posibilidades en Mm. las personas que reciben nuestras clases o meramente decimos, bueno, realmente por la vorágine cotidiana caemos en dar información y terminó la hora y nos fuimos. Y muchas Claro. veces pasa que a mí me ha sucedido en mi experiencia, es decir, para mí el mejor profesor que yo tuve era mi profesor de guitarra, que yo iba cuando salía del colegio. Después de tener 20 profesores distintos, para mí el mejor maestro que tuve era ese profesor de guitarra. O a veces pasa que uno termina descubriendo que el profesor particular de matemática es mucho más genial que las 5 profesores que tuvo en el colegio. Sin duda. Uno aprende de otra forma. No sé, a ver, ahora me hiciste esta pregunta vos a mí. Sí, yo creo que ahí cuando vos exponés lo de tutores y maestros o educador, eh, está puesto un poco esto que hablábamos también ayer con las chicas, la educación bancaria, ¿no? Donde uno deposita el saber, es una mera transmisión del saber, y la educación liberadora o transformadora, ¿no? Donde el alumno es, o el estudiante, no me gusta tampoco decir alumno, pero bueno, lo tengo súper incorporado, el estudiante es quien de alguna manera se apropia del saber y crea nuevas posibilidades e interpreta de diferentes modos a las que tal vez el educador propone. Y eso es lo valioso, me parece, de la tarea docente y del aprender y del conocimiento en general. Pero sí entiendo que a veces por cuestiones de economía emocional, de economía temporal, uno termina por convertirse en un burócrata o un técnico de la educación donde sí somos meros tutores, donde sí, 2 más 2 es 4, bueno, listo, dale, pum, pam, ya está. Eh, es difícil generar experiencias significativas de aprendizaje porque uno ahí, bueno, siempre lo que también aprendimos como docentes en el profesorado, ¿no? Eh, tenés que poner el cuerpo, tenés que tener las condiciones dadas en un curso, digamos, siempre depende mucho del curso y también del momento de la vida que estés pasando. Me parece que estos 2 años que nosotros vivimos como docentes en la escuela, fueron súper complicados y recién ahora estamos recuperando, ¿no? Un poco todas esas posibilidades de acción que teníamos los docentes. Si bien en la virtualidad se nos propiciaron otros espacios, eh, recién ahora me parece que estamos volviendo a pensar en esto que te digo, en experiencias que realmente sean significativas y no ser meros tutores, como vos lo planteás, de este modo. Pero Y sí. como ahí, como también estaban escribiendo recién en el chat, dice, bueno, uno también elige ir al profesor de danza, de patín, de guitarra, etcétera, Sí. va con otra predisposición también, y de por sí, por otro lado, que ser docente fuera de la institución escuela, uno está liberado de un montón de cuestiones burocráticas
y de cierta presión que ciertamente van llevando inevitablemente a caer en esa tutoría y en este concepto pedagógico que vos utilizabas, ¿no? De la educación bancaria. Sí, y creo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la evaluación. Yo considero que en la escuela es necesaria la evaluación, pero la evaluación es como que le agrega una cuestión, viste, que ya hace padecer al estudiante. Yo no sé si vos lo tuviste a Dantes Ibáñez, el profe No, de... Ah, bueno. no Bueno, me suena. era un profe de teología del profesorado. Y Dantes era un genio. Llegaba a la clase, lo tuvimos en primer año nosotros y en segundo, creo. Después se volvió a Tucumán, porque era de Tucumán. Y en la primera clase decía, bueno, yo ya de principio les digo que van a estar todos aprobados acá. Así que no se hagan problema por la nota. Ustedes desde el momento que están acá presentes están aprobados. Nada, da una materia que no me acuerdo, o sea, era algo teológico, que a mí realmente mucho no me interesaba porque no, yo iba más por filosofía, la realidad es que teníamos materias religiosas, pero no me interesaba esa parte. Pero el tipo te rompía la cabeza, te rompía la cabeza en un montón de cuestiones respecto a lo religioso. Ahí, capo Dantes, dice Helio, claro, Helio lo tuvo. Yo me acuerdo, estudiábamos con seminaristas, no sé si vos estudiaste con algún seminarista en tu camada. Eh, No, 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 lo único que no, llegamos a compartir fue en materia de psicología nada más. bueno, Por eso yo el cambio de programa fue justo que claro. no. Bueno, nosotros estudiábamos con muchos seminaristas y de repente, voy a contar algo escandaloso, pero que te dejaba muy marcado. De repente decía, bueno, levante la mano acá, en este curso, ¿quién es virgen? Y todos se quedaban, viste, así, ¿qué? ¿Qué? ¿Viste? Claro, algunos que, no sé, imagínate, yo tenía 6 o 7 compañeros seminaristas en primer año, los salesianos, los de Devoto, ¿viste? Los del seminario de Devoto, los de Murialdo, o sea, estaban todos los colores, si querés, de los seminaristas ahí, los de la palabra, los de tu palabra, bueno. Y los tipos, viste, bueno, eran los seminaristas, se quedaban, viste, duros. Y decía, y bueno, ¿ustedes se piensan que a Dios le importa realmente eso? ¿Qué me importa la virginidad de María? Te tiraba el tipo, ¿me entendés? Te rompía todos los esquemas con los que uno venía, capaz, súper cuadrado, ¿no? De lo religioso. Pero el solo hecho de que al principio él te decía, ustedes ya están aprobados, te quitaba un montón de presión y uno disfrutaba de otra manera, de otra manera. Dejé de creer gracias a Dantes, qué suerte que tuviste. Dice, yo también tuve una época bastante atea, Helio, ¿eh? Pero sí, te mataba. El tipo era teólogo, súper creyente, pero te destruía todos los dogmas de la fe católica te los destruía. Y ahí Facu dice, toda prueba admite una crítica. Creo que ahora la crítica permite modificar esos formatos antiguos. Esos profesores entienden la lógica crítica de los estudiantes. Bueno, bien. Nada, una anécdota respecto a la evaluación. Pero no, fue un gustazo tener ese profesor, un personaje tremendo. Te decía que vos me hiciste la pregunta a mí, nos fuimos para el lado de los tutores y educadores, que bueno, es parte de tu libro. El capítulo 2 de uso y abuso de lo público y lo privado me gustó mucho, ¿sí? Yo te voy a leer algunos fragmentos, si te parece, de los capítulos, como para ir diciéndote, che, esto me gustó, esto me interesó, y para que los que nos están escuchando también sepan un poco. Sí. ¿Tenés la Eh, página ahí? sí, página 33. Bueno, Página ahí te sigo. 33 dice, el exceso de ruido en el lenguaje. El segundo párrafo. El exceso de ruido en el lenguaje distorsiona la casa del ser, lo cual trae como consecuencia una imposibilidad de acceso a la esencia del ser o de la verdad mediante la escucha.
El problema, no, perdón, esa no era la frase que había marcado que te quería leer, perdón. Jessy que marca mal las cosas. Al final, el último párrafo que dice el problema refiere en términos kantianos al avance del uso privado sobre el público mediante la imposición silenciosa de la opinión pública, la cual a su vez instala un modo de valoración y de concepción de la cultura harto peligrosa. En terminología kantiana, repetimos, el uso público es el de nuestra vida privada y el uso privado es el que realizamos ocupando cargos en nuestros trabajos. Marqué esto porque, bueno, acá vos un poco definís, ¿no? Esto del problema de lo privado y de lo público, que es el título del capítulo, ¿no? El abuso, uso y abuso de lo público y privado. Y tal vez, a ver, mi pregunta, si bien vos la desarrollás, va en torno a esto, que ¿en qué vos, ¿no? Diagnosticás este uso y abuso? Bien, igual me parece interesante también retornar esta cuestión de justamente del tema del ruido o el exceso de ruido en el lenguaje y en los medios de comunicación, etcétera. De alguna manera nos retiran de la posibilidad de pensar, de la reflexión, de este aspecto meditativo que tiene que ver con el ámbito de la filosofía, pero también en general para nosotros poder tomar decisiones de una manera incluso más clara o con otra certeza. Y todo este ruido que se va generando tanto por esto, ¿no? De las redes sociales, el trabajo, las actividades diarias que nosotros hacemos, todo eso nos va quitando lugar para interiorizarnos, ¿no? en esta reflexión, y de algún punto también vamos generando ese lugar y abriendo ese juego a convivir más con lo público y tratar de que lo privado no tenga, digamos, no amplíe sus márgenes. Algo que dice muy interesante algunos de los filósofos que aparecen en el libro, como Byung-Chul Han, por ejemplo, muestran cómo tenemos una tendencia cultural hoy día a tratar de abrir y exponer todo por medio de las redes sociales, ¿no? Es decir, el panóptico de Foucault pasa a ser este panóptico digital, donde es una sociedad de la transparencia, donde todo queda visible, todo está al descubierto y todos saben todo de todos. Esto genera inconscientemente o implícitamente termina siendo una herramienta de control en la cual todos podemos conocer qué comió el otro, a dónde viajó, con quién se ve, etcétera, etcétera. Cómo vive, ¿no? Porque, bueno, inevitablemente estás viendo que si, bueno, Lucas tiene una biblioteca con el cuadro, con las cosas, todo, este acceso que se termina generando por medio de prender una cámara. Entonces decir, bueno, esto que antes en un famoso, en una celebridad, en un político, etcétera, pertenecía todo el ámbito de lo privado, ahora termina pasando o termina siendo devorado por el ámbito de lo público. Porque después este video ya no pertenece únicamente a lo que nos están viendo en vivo en este momento, sino también que queda grabado, lo compartimos en otra plataforma que no sea Instagram y demás, entonces se va generando esa visibilidad. Entonces va pasando primero por decir, bueno, por placer o placer en negocio, en el sentido de decir, bueno, armamos la charla todo y abrimos este espacio de lo privado hacia lo público. Y por otro lado también la necesidad misma del ámbito laboral y las transformaciones que sufrió durante la época de la cuarentena más estricta, en el hecho de decir, bueno, finalmente, si tu línea de teléfono la pagás vos para comunicarte vos con quien vos quieras y hacer con tu celular lo que vos quieras, inevitablemente hoy te inscribís en un trabajo o accedés a algún tipo de cosa laboral y te piden tu número, te piden tu correo electrónico, te piden un montón de datos e información y eso lo terminan utilizando para tu sometimiento laboral, por decirlo rápidamente. Entonces, y bueno,
al final, si vos estuviste todos esos espacios, elementos y cuestiones que pertenecían a tu ámbito de lo privado, de tu vida privada, de algo que vos tendrías en todo caso que resguardar, entre comillas, termina siempre siendo devorado o lo público termina avanzando sobre esos espacios. Porque si termina dándose este juego que Foucault en algún punto lo vio excelente y lo desarrolla a lo largo de todas sus obras, es decir, bueno, si este conocimiento es saber o si la información termina siendo saber, lo que más se quiere recaudar es ese dato, ¿no? Que después hablan del Big Data y demás, Sí, los otros filósofos. Entonces, y bueno, eh, ¿cómo resguardás tu relación, tu vínculo con familiares, con tu pareja, con lo que vos mirás en internet, con lo que haces, a dónde vas, a dónde venís? Si ya teniendo tu celular con vos, ya queda registrado ese GPS del el circuito que vos hiciste, a qué páginas entraste, con quién hablaste, todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién utiliza toda esa información? ¿Y al servicio de qué está puesto? sí, Porque después aparece esa problemática de decir, bien, los países en los que los estados son más estrictos o autoritarios o limitan más el uso de la libertad, utilizaron esa información en parte para poder controlar mejor el tema de los contagios, el tema de la vacunación y un montón de otras cuestiones en pos de la salud, ¿no? Podemos decir, por un sí, lado. Los estados que no tenían esa potestad de control, se les complicó un poco más. Ahora bien, después la otra pregunta que sí a eso es si, bueno, esa cesión de libertad, de lo privado a lo público, ¿en qué momento se te devuelve? ¿O en qué proporción de cuidado y de seguridad se te devuelve? sí, Porque sí, una sí. vez que vos cediste, hay que ver qué pasa con eso, porque Ya, ya ya no está más en tus manos, ya estás, ya está. Es es Black compartir Mirror. una foto, ¿no? Son todos los discursos distópicos, ¿no? Tipo Black Mirror, el cuento de la criada, digamos. Eh, es tremendo, es re fuerte y uno a veces no es tan consciente. A mí me pasa que soy sumamente consciente del control que hay en ese sentido cuando de repente hago una búsqueda de algo que quiero comprar y en las redes sociales al rato me empiezan a aparecer promociones de eso que estuve averiguando. Vos decís, la puta madre, o sea, Es que ya ni siquiera en la búsqueda, está el celular sobre la mesa y estás hablando sobre, qué lindo viajar a Mar del Plata, y ya te aparece viajes a Mar del Plata. vos decís que están así, o sea, no, Sí, no sí. quiero. Me niego a pensarlo, Lucas. Si realmente pasa eso, no, no me lo cuentes. Mira, ahí Facu de Sociología Espontánea escribe, un profesor que tuve no entró en un trabajo porque un alumno le hizo un grupo de Facebook en su contra, ¿sí? O sea, bueno, ahí es como súper explícito y evidente, pero sí, digamos, ¿sabés que hoy festejamos el Día del Estudiante en un cole? Bueno, en todos los coles secundarios casi siempre se festeja el Día del Estudiante el día anterior. Y bailamos, ¿viste? Hicimos karaoke, bueno, estuvo bueno. Y nos sacamos fotos y armamos videos, ¿viste? Bueno, se filmaron algunos videos que jugaron, yo jugué con ellos. Y yo publiqué una foto en mi estado de WhatsApp con un grupo, con ese grupo que estuve. Y después pensaba, no, es lo único que voy a publicar, porque los chicos están con barbijo, entonces no se ve toda la cara completa. Pero también ahí hay hasta cuestiones legales, por ejemplo, con los chicos menores de 18. ¿Viste? Eso Y sin estaba embargo, pensando, sí, sí, en esto que vos comentás, que aparece en el libro un poco, es la cuestión de, se genera también ese avance de lo público sobre lo privado por la cantidad de vacíos legales que se van generando con el avance de la tecnología. sí, Porque en esto que comentaban ahí en los comentarios, hasta que muchas veces, o con ciertas cuestiones, a veces las instituciones, los colegios y demás dicen, no, nosotros con eso que pasa en las redes no tenemos nada que ver. Pero si aparecen otras cuantas que involucran a la institución o a alguien
que no es un docente, sí, ahí importa y lo toman y revén el caso. Entonces esos vacíos también son los que generan ese estado de excepción que habla Agamben, que dice, bueno, me pongo por fuera de la ley y veo cómo decido cómo se va a resolver las cosas. Claro, sí, 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 sí. Bueno, bueno, re interesante esto. Esto también, bueno, del exceso de ruido que vos lo tomás desde Heidegger, es, eh, es verdad. A mí me pasa con el tema de la sobreinformación en las redes sociales y lo he charlado con varios que forman parte, digamos, de la comunidad filosófica, que también les pasa, ¿no? Como que uno llega a una especie de agotamiento de lo que es los grupos de WhatsApp, bueno, las redes con las historias, como un bombardeo constante, ¿no? Bueno, estimo que a eso te referís también con el exceso de ruido, que me parece que lo nombraste anteriormente. Sí, ahora estos días salgo un poquito del libro, pero bueno, son autores que también aparecen. Y también para el que esté escuchando, que seguramente capaz que le sirva o le interese, estoy preparando para unas charlas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y en la ética y en el pensamiento actual. Y Peter Sloterdijk, un filósofo alemán, sacó un texto ahora que se llama Las epidemias políticas, que lo cito acá en el texto, dice, los medios informativos, los medios de comunicación, dice, es menos lo que informan que lo que nos infectan a nosotros. Y habla todo en términos de justamente de epidemia, pandemia, ¿no? De toda una terminología también científica y médica. Y dice, bueno, cómo nos terminan infectando y eso cómo nos termina condicionando a la hora de ir a votar, a la hora de relacionarnos con las demás personas y a la hora también de concebir la realidad. Retoman estudios de decir, bueno, gente que tiene experiencia de lectura crítica y estudios, no sé, de política, de historia, digamos, termina igual cayendo por también el estudio sociológico y psicológico que tienen las publicidades y un montón de cuestiones, caes en esa red de terminar digiriendo o tragando, mejor dicho, sin procesar toda esa información que te van arrojando constantemente. Todo ese ruido, en algún punto, también lo que genera y lo que se va gestando es este sentimiento que mucho pasa en el adolescente, y si bueno, si no comparto eso, si no voy por esta vía, termino en la exclusión, en no estar integrado a un grupo, en no sentirse parte, y entonces también ese ocultamiento del discurso, de la verdad, esa negación de ciertos elementos o de quitar información, termina actuando sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra mirada, sobre nuestra acción, y eso nos limita un montón y no le podemos escapar. Ujú. Sí, 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 sin dudas. Bueno, paso al siguiente capítulo. La cultura como cultería, ¿sabes que ahí no marqué nada? No sé si vos querés comentar algo. Hay algunos capítulos que yo no marqué nada, porque tal vez no, o sea, marqué cosas, pero no marqué como para contarte hoy. El capítulo cuarto, Home Office, sí, el de Home Office marqué, pero no sé si querés decir algo de la cultura como cultería. No, simplemente lo que retorna o lo que traté de marcar en la cultura como cultería es decir, bueno, al final, algo que nosotros conseguimos como cultura, en realidad estamos viviendo en una superficialidad y en una apariencia en distintos ámbitos, sea el del trabajo, la educación, nuestras relaciones Sí. de pareja y demás, es decir, bueno, en esto, ¿no? Al no detenernos a pensar, a profundizar en qué es lo que hago, qué estoy haciendo, por qué elijo esto, qué otras posibilidades de hacer otra cosa tengo,
decir, bueno, finalmente se genera toda una teatralización, una representación al estilo de Truman Show, decir, bueno, está todo organizado y nos movemos en esto. Y creemos que esto es la cultura. Claro. Dice, bueno, al final es una coquetería en la que nosotros nos manejamos y decir, bueno, mientras mejor nos maquillemos, mejor. Y pasamos Eh, desapercibidos y fluye. Y todo fluye y funciona. Ujú. Sí, 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 sí. Sabes que mientras lo contabas, yo pensaba en algo muy, es muy superficial lo que te voy a decir. En las donas, viste que ahora están de moda comer las donas tipo las de Homero Simpson. Yo odio todo ese tipo de pastelería, no sé, no me gustan las cosas fritas, viste. A ver, me gustan las papas fritas de repente, pero no me gusta la pastelería frita y todo eso. Yo pienso, viste que se desviven por decorarlas así, todo lo que es pastelería, ¿no? Es esa decoración así glaseada, rosa, con chispitas de colores y todo. Y pienso, es muy, eh, es muy, ¿no? Esto que vos decís, la época de la imagen, bueno, el ensayo de Heidegger también lo nombra, ¿no? Esto de la época de la imagen del mundo. Esto, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Es rica esa dona toda decorada, digamos? ¿Cuál es el contenido detrás de esa imagen? Eh, no sé, a mí me parece eso, ¿no? Como qué difícil es, de todas formas, salirse de esa lógica, ¿no? Es como escabullirse de esa lógica. Ahí la cara de asco con la que dice pastelería. Pero me gusta, como facturas, todo. No me gusta las cosas fritas. Las bolas de fraile, todas esas cosas no me gustan. Pero bueno, no sé si me explico lo que te quiero decir con esto, ¿no? Sí, Es como pero la época del decorado, la época sí, de la imagen, de la fotografía, de lo que queda lindo. ahí como marcaba sociología espontánea que dice, bueno, la cultura como ficción. Claro. Y, y es esta ficción, esta teatralización, este uso de la máscara, del maquillaje, de la apariencia, del decorado, y es el packaging, ¿no? En todo caso, sí, aparte en esto, ¿no? De jugar con el deseo que hablamos de las publicidades, de las propagandas políticas y demás, es decir, es este deseo también que te despierta el querer, la voluntad, ¿no? Querer y abrir eso y la magia de abrirlo y una vez que está, ya pierde todo ese valor, ¿no? Pierde toda esa magia que tiene que ver con el envoltorio que después los chicos lo ven un montón, que es esa desesperación por abrirlo y después ya, si no tienen esa imaginación y esa tendencia a poder recrear el juguete, por decirlo de alguna manera, pierde todo el entusiasmo, queda ahí en ese abrir. Capaz que la dona está muy decorada por fuera y adentro no tiene, viste, que capaz que Nada. en la imagen te pone que trae todo relleno de dulce de leche, cosa, crema, y adentro capaz que después no tiene nada, o tiene Sí. en una puntita nada más. Bueno, Entonces, bueno, todo eso. vos no sé si viste por YouTube, hay una española que es tremendo lo que hace, pero la tipa es una youtuber llena de guita, que la mina compra diversos juguetes de niños y los abre en cámara y va diciendo, bueno, acá está el juguetito, lo abre. Y los chicos, niños, niñas, no sé si lo ven, no creo que lo vean adolescentes, ven toda esa función de que ella abre el paquetito y acomoda los muñequitos. Y vos decís, ¿qué es esto? O sea, es el show del consumo, básicamente, ¿viste? Porque realmente, o sea, no es que está. Después sí, creo que hay otra que es parecida, aparte que hablan así, ¿viste? Que impostan la voz tipo niños. Hola, ¿cómo te va? ¿Viste? Y hablan en neutro y todo eso. Pero uno dice, y esta gente que hace eso, digo, el show del consumo en el sentido, no está mostrándote una creatividad en el juego, no es que te está diciendo, che, mira, podés jugar de esta manera, que de última hasta los gamers, viste, los que hacen, no me sale la palabra, los youtubers que hacen toda
el Sí, sí, simulacro sí, del sí. juego, ¿no? Pero incluso eso, a ver, es el simulacro del juego. O sea, no estás jugando, lo estás viendo. Sí, sí, es tremendo y es verdad que es eso, ¿no? Importa el paquete, no importa si está vacío. Ahí dice unboxing. ¿Qué es? Ay, no sé, yo... El unboxing es la apertura de las cajas. Ah, claro. Bueno, no, re interesante. Bueno, Facu está en su salsa porque es de sociología, le encanta, ¿viste? Está tirando ta, 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 ta. Bueno, Es que él... termina Sí, siendo el límite, la frontera ahí entre estos filósofos, por denominar de alguna manera, con el estudio y la importancia de la sociología. Ahí yo no sé cuál es el límite, cuándo decís estoy haciendo filosofía y cuándo sociología en algunos puntos, porque, y de hecho psicología también, ¿no? Porque, bueno, después supongo que en alguno de los otros capítulos es que lo desarrollo un poco más detenido. Ah, bueno, en sociedad del disciplinamiento y del rendimiento aparece toda ujú, esta cuestión ya de la tendencia nosotros como personas de querer formar parte de la cultura actual, de esta cultería y al mismo tiempo las implicancias y después cómo terminamos cediendo en lo privado hacia lo público. Y después de las emociones, los sentimientos, el cuerpo, el sufrimiento del cuerpo, lo que padece el cuerpo, para tratar de seguir perteneciendo a eso. Porque un gamer hace, o esto que hacen video, es decir, muchas, los más conocidos, decir, bueno, reciben de las empresas las cosas para que muestren los productos y haya más ventas. Pero otros decir, bueno, tengo que seguir comprando para generar más contenido y mostrar. Y después otro decir, bueno, para tener más visualizaciones también, cuántas horas al día tenés que estar conectado en la computadora jugando, todo lo insalubre que eso produce, todas las complicaciones que eso produce, estar tantas horas jugando un juego, dedicándolo para estar siempre vigente y top en YouTube, en Instagram, en Twitch. sí, 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 sin duda. Bueno, el home office frente a la vida contemplativa. Este me pegó fuerte, este capítulo. Eh, a ver, espera que me fijo lo que anoté, porque yo me anoto las cosas y después no te digo lo que me anoto. Como escribo todos los libros, Iba voy... para tu rubro, ¿Qué? y era para tu rubro. El de home office. Sí, 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 sí. Eh, espera, ¿eh? La cultura occidental, estoy en la página 50. La cultura occidental se ha empeñado en evitar que el sujeto pase de largo o se distraiga alejándose de su productividad. Para ello ha implementado la negación de lo otro, mejor dicho, el ocultamiento de la otredad, con el fin de rodear al sujeto de positividad. Sin ir más lejos, las redes sociales funcionan con algoritmos que detectan los gustos e intereses del usuario, esto lo hablamos, para ofrecer mayor cantidad de contenido adecuado para que se mantenga durante la mayor cantidad de tiempo posible navegando dentro de la plataforma. De esta manera, el mundo virtual es el único que parece posible y seguro dentro del periodo pandémico y quizás mucho tiempo más después de él para poder moverse y recorrer adquiriendo entusiasmo y positividad. Bueno, acá aparecen como varias cosas, ¿no? Esto de pareciera ser que en la cultura occidental, ¿no? No podemos distraernos de lo que es productivo, es decir, como si no estás haciendo algo productivo, entonces no estás haciendo nada. Si no estás haciendo algo productivo, y bueno, sos un vago, ¿no? Sos, qué sé yo, sos un parásito. Si no estás haciendo algo productivo, me siento mal sin hacer nada, ¿no? Aparecen estas cuestiones. A mí ahí me llamó la atención
esto, y después esto que decís vos, ahora igual hablas vos, pero esto de cómo también en esos tiempos donde uno no es productivo, termina inmerso en lo virtual, en definitiva, ¿no? Termina como el hogar siendo esas plataformas que implican un consumo total de nuestro tiempo en el cual seguimos siendo productivos. Porque me parece que, por ejemplo, Instagram nos ofrece también un lugar de productividad constante. Estamos produciendo cosas constantemente en Instagram, en YouTube, Ahora, en Twitch, ahora ahora. mismo. Claro. Sí, 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 sí. Ya Sí, terminé. primero que ese concepto o esa idea de la positividad, eh, Byung-Chul Han me parece que, no sé si es en la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, donde lo desarrolla, y da en el clavo, ¿no? En el hecho de decir, bueno, en algún punto, que también es la preparación para el capítulo que viene después, entre disciplinamiento y rendimiento, es decir, bueno, mientras más cosas positivas te aparezcan o te rodeen, más tendencia, inclinación y preponderancia a seguir con eso uno tiene, ¿no? Entonces, sí, bueno, si te tenés determinado influencia política y vos consumís videos o páginas que tienen que ver con eso, ya el algoritmo de las redes sociales te abraza con eso. No te va Sí, a poner del partido opuesto, porque a vos eso te genera rechazo, te genera bronca y lo que lo que saben que uno hace es, bueno, apago, saco, hago otra cosa, porque ya te desconfigura. Entonces, todo ese algoritmo absorbe todo ese dato, toda esa información, lo que nosotros hablamos, decir, bueno, querés, al mismo tiempo que vos estás viendo el video sobre la temática que a vos te gusta y te interesa, la publicidad que te interrumpe tiene que ver con ese viaje o con eso que vos te querías comprar, que ya también detectó el celular. Es, bueno, claro, define el perfil del consumidor y uno, al final, ese tiempo de... Se generan dos cosas también, ¿no? Esta idea que ya tiene que ver con la aparición de la revolución industrial y del avance del capitalismo y esta idea de el tiempo es oro, el tiempo de dinero, hay que estar produciendo constantemente y esta sensación y esta en alemán está buena la palabra que es Gewissen, que es conciencia, pero conciencia moral. Y esa conciencia moral tiene que ver con Schuld, que es culpa, y que en alemán es culpa y deuda, Schuld. Entonces, cómo esa conciencia moral está movilizada por la culpa, que es una deuda que al mismo tiempo, en tanto culpa moral y que tiene que ver con el ámbito de lo protestante y de lo religioso, es una deuda impagable. Entonces siempre estás debiendo. Y si el tiempo es dinero y tenés que compensar ese dinero, tenés que compensar con ese pago, siempre estás en una deuda constante. Entonces, desde esa época de la revolución industrial y demás, ese tiempo que uno quiere sentirse ocioso, finalmente termina sintiéndose culpable. sí, Es decir, ni siquiera me puedo tirar, porque es esto, ¿no? Es decir, no me puedo tirar a jugar a la PlayStation sin sentir culpa porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar, porque tengo que estar siendo útil para algo. Y al mismo tiempo, el que se dedica a jugar está jugando en una plataforma que le genere ingresos o que está produciendo al mismo tiempo. Entonces, se da todo un juego bastante interesante en esto de la productividad, de la producción y de la época en la que nosotros vivimos, que tiene que ver con esto. Quizás antes esa jornada laboral de 10, 12 horas, está bien, pasó a 8, 10, no te alcanza para vivir tampoco, pero decir, bueno, ya no salís de ahí y terminaste, sino que todo el tiempo estás consumiendo y produciendo al mismo tiempo. Y todo eso también, ese cansancio es reemplazado por la positividad que te generan los algoritmos de las redes sociales y de las cosas que nosotros vamos consumiendo. sí, 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 sí. Bueno, el boom pensaba en el boom de la gente que se dedica
al branding, ¿no? A todo lo que es el marketing en las redes, ¿no? Fíjate cómo también llevan como este lema, este principio de lo productivo, ¿no? Como, y de lo eficiente. Bueno, vos para que funcionen tus historias, para crecer, tener más seguidores, tenés que hacer reels. Para tener más seguidores, seguí estos pasos, subí tantas historias por día. Te doy 3 consejos para que tus historias lleguen a más gente. Usa, qué sé yo, estoy chamullando un poco Sí, de lo que... publicá tal hora, que tu feed tenga una armonía, ¿no? Son un Exacto. montón de cuestiones. Cosas Y decís, bueno, que... pero Sí, sí, al final que te lo armaste para descansar y distraerte o para tener un trabajo extra. exacto. Que uno lo termina haciendo. A ver, yo creo que cuando volvía con Filosofía para Vivir, terminé dándole, digamos, una impronta con el mismo color al feed, ¿no? De Instagram, tratando de llegar a un objetivo concreto en lo que yo quería para Filosofía. Pero de todas formas uno después empieza a ver, y decís, no, pará. O sea, no quiero perder de vista lo esencial acá. Que ahí me parece también está el tema, ¿no? Que frente a esta lógica, como vos decís, de la productividad, este exceso de ruido, uno pierde de vista aquello que realmente quiere, aquello que realmente es, eh, o al menos pierde de vista la búsqueda de eso, porque no sé si alguna vez uno termina diciendo, che, yo soy esto, y punto, ¿no? Eh, yo acá me pongo medio heideggeriana, estamos siendo, ¿no? Somos en el Estaba tiempo. pensando así. No podría definirme, pero digo, al menos habilitar los espacios de búsqueda. Ahí, a Isa, hola, Isa, lo esencial, Isa es estudiante en Mataderos, lo esencial es invisible a los ojos. Eh, bueno, se me fue un poco la idea, pero digo, ahí al menos habilitar la búsqueda, ¿no? Los espacios de búsqueda, que me parece que ahí vos, un poco, vos, en los tiempos de pandemia, que es el subtítulo de tu libro, ¿no? Reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia, viene a romper, ¿no? Un poco con estos tiempos de productividad. Y me parece que la pandemia en ese sentido fue un poquito de movilizar, ¿no? Esos espacios donde uno estaba todo el tiempo produciendo y de repente nos encontramos con el vacío de, che, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago si no trabajo? ¿O qué hago si trabajo menos horas? ¿O qué hago si las condiciones en las que yo trabajaba no son las mismas? Tengo que estar en casa, por eso esto del home office. Vos decís, vos acá digamos, no sé si lo opones, pero vos pones el home office frente a la vida contemplativa. Vos acá ves una dicotomía, una oposición entre el home office y la vida contemplativa. Sí, de hecho era como esta idea, ¿no? Y esta necesidad, porque enseguida como que se creó decir, bueno, pasar todos esos espacios y esas actividades de que se hacía, no sé, ir a la clase de gimnasio o de lo que sea, de pintura, de cualquier cosa, pasarlo inmediatamente a la plataforma online. Y esta necesidad de la gente de decir, bueno, si no puedo salir de mi casa, al menos me lleno de actividades. De hecho, poner, no sé, varios que conozco que daban talleres y cosas donde más cantidad de alumnos había o de gente que se inscribía para cursar, para hacer las cosas. Porque también implicaba, no solamente en esto de que acá pongo, ¿no? Lograr evitar la explotación y la invasión del espacio público en la vida privada requiere aprender a mirar el mundo y mirarse a sí mismo y de poner en práctica la escucha y el silencio. Ponía en la página ahí 48, ¿no? Vida Ajá. contemplativa, sí, en algún punto. Para eso es necesario una educación y un cuidado de sí, tanto a nivel psicológico como fisiológico. Y Uh-huh. en esto, ¿no? Es decir, una escucha y un silencio para con uno mismo y también este encuentro o reencuentro muchas veces
de la pareja o de la familia con la que uno estaba conviviendo, porque está bien, está todo lindo si estamos 10, 12 horas cada uno por su lado haciendo sus cosas y te juntaste nada más 2 o 3 horas para cenar, ordenar un poco las cosas y mirar una serie. Pero ¿qué pasa 24 horas reencontrarse ahí con el otro? ¿No? Tener esa experiencia que realmente desde el punto de vista eh, de cuestiones de seguridad, de convivencia y un montón, tuvo sus consecuencias y sus problemáticas, sobre todo del lado de las voces que por lo menos nos llegaron de las mujeres. Si uno busca encuestas, todos, la violencia, el maltrato, las agresiones, todo eso, inevitablemente pasó porque creo que por revisar y cuidar ciertos aspectos quizás más macro en esa vida micro de cada uno en su hogar, no se descuidaron esos puntos que tienen que ver con lo fisiológico, con lo psicológico. Entonces, eso también no está desarrollado en el libro, pero me parece son temáticas que se vieron con el avance después de que fue pasando el tiempo durante la cuarentena y demás, de un montón de cuestiones de rasgos también, así como también esta retracción de un montón de chicos con el tema del aprendizaje, Sí. tema de las lecturas o de cosas que ya podían, quizás tenían ya cierta habilidad para poder hacerlo solo, quizás también tuvieron un cierto retroceso en un montón de cuestiones. Entonces, todo eso también, es decir, finalmente decir, bueno, eh, a no poder salir a trabajar, prefiero estar en el home office y no cruzarme en la cocina con el otro también, porque si para evitar esos problemas. Entonces Sí. es un encuentro fuerte. Ujú. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque aparte que la pandemia tuvo como sus momentos, ¿no? Creo que los primeros 15 días fueron como para todos, como lo hablamos la otra vez, creo, como primero unas vacaciones, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, mirá, no, no laburo, volvemos después. Y después cuando todo se empezó como a organizar de esta manera, bueno, sí, es verdad que se estructuró de la dinámica familiar o la dinámica de la convivencia de una manera tal que o bien uno se refugiaba en todas estas actividades que antes hacía afuera, pero también se encontraba con el otro y con, digamos, los obstáculos que hay en convivir con el otro haciendo todas las actividades que uno hacía por fuera, porque ahí también tenés que compartir el espacio, que fue un gran problema para muchas familias, sobre todo en las escuelas, o sea, en lo que hace a la educación en las escuelas de los pibes, ¿viste? A nosotros muchos chicos nos decían, profe, no puedo conectarme porque, no sé, tenemos un celular que lo tiene que usar también mi hermano, qué sé yo, ¿viste? Situaciones así, medio heavy también, que obviamente yo en esto, yo acá, justo que vos hablaste del Estado y de las medidas que se tomaron respecto a la pandemia, hay algunos puntos que los fui marcando y es tal vez en lo que yo, no diciendo, porque no decís nada puntual que yo te diga, che, pero sí noto como cierto descontento con las medidas que se han tomado respecto al tema de la pandemia, sobre todo me parece en los últimos capítulos que lo nombras un poco, no sé si lo marqué acá, pero sí como que no estás para nada de acuerdo cómo se manejó el tema de la pandemia y ahora vos nombrás que se desatendieron quizás algunas cuestiones como lo fisiológico, lo psicológico, pero bueno, tal vez vos me podés decir ahora cuál es tu modo de ver. Yo en algunas cosas, sobre todo que hablas me sale la palabra patriarca, pero no es patriarca, cuando hablas de, bueno, ya me va a salir del monarca, no, lo nombras con un término en especial,
y no lo estaría viendo. Bueno, ¿qué Ah, pensás? me parece que te referías a lo del soberano. El soberano. Ah, no me salía. Es más, lo del soberano, cuando hablas del soberano. Pero no me acuerdo en qué capítulo estaba. Sí, igual el tema de las medidas y descontentos, quizás también, yo quizás traté de hacer una suerte de análisis crítica, pero sin entrar en el juego de, no, esto realmente estuvo muy mal o esto estuvo excelente, sino tratar de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Ujú. Porque, bueno, hoy con media página del diario del lunes es fácil decir, ah, bueno, la gestión en Argentina estuvo mal, la gestión en Colombia estuvo mal, la gestión en, no sé, en Canadá estuvo bien. Y Sí, bueno, ya tenemos media página escrita. Entonces, en ese aspecto, yo, si se me fue por algún lado, puede ser, pero mi intención en sí era, bueno, muestra un abanico de qué sucedió o qué es lo que sabemos que está sucediendo con esto. Sí, de por sí, abordando a algunos autores, esta crítica, es decir, de hecho, ya hoy con el diario del lunes, sabemos que políticamente, la política, económicamente y socialmente, este, lo que termina pasando fue que erraron y pifiaron tanto en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos y demás. Entonces, no pueden esas críticas, los escritos de Zizek, de Sloterdijk, de Judith Butler y demás, no terminan, tuvieron que volver a escribir sus escritos sobre los análisis de la pandemia para poder decir, bueno, al final tal político erró, pifió o acertó. Que ujú, a mi entender, hoy día no acertó nadie. Porque ni en esto que analizan, bueno, Surcorea con tal perspectiva, Alemania con tal otra, Inglaterra, ¿no? Por lo menos lo que llegaba acá de información, cierre constantemente también y padeciendo el encierro y demás, igual que, o en cierta medida, igual que lo que nosotros vivíamos acá. ujú. Entonces, no, no tenía esa intención. Sí, la postura estaba clara en la crítica de Nietzsche con Kant, en esa función del Estado, de la idea del deber ser y del imperativo categórico, que aparecía con la idea de la emancipación, de qué es la ilustración, con la crítica que le hace Nietzsche a Kant. En Ujú, ese sentido, sí. ¿Cuál claro. es el rol y la función del Estado? Esa es una pregunta que está ahí clara. Sí, 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 sí. O sea que es al principio entonces que lo marqué. Esperá, en los primeros No puede capítulos. ser porque después al final del libro, después del análisis de Foucault y de Byung-Chul Han, vuelvo otra vez a retomar la pregunta esa por la ilustración. Claro. Claro, sí, 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 sí. Ahora me acuerdo, pero déjame ver porque me acuerdo. Ay, la puta. Si me agarra un kantiano y va a decir, ah, bueno, pero al final el rol del Estado tiene que ser este, el otro, ¿no? Ajá, Quizás un poco más por ese lado, y como yo me incliné por la filosofía de Nietzsche, es justamente tuve una crítica a esa postura y a esa función del Estado. está bien. El Estado como soberano que marca el deber ser. Esa es la crítica que haces vos, desde Kant. ¿Ya? Sí, ahí viste que nombro el tema del soberano. No recuerdo si me parece también abordaba en algún punto el tema de Hobbes, de Agamben seguro, es que el problema no fue el Estado, sino el pésimo gobierno. Bueno, también, eso en algún punto aparecería también la figura justamente de soberano y haciendo valer el Estado
en su completitud. Eso también habría que marcarlo. Yo me parece que no lo abordé tanto en detalle, como que no me metí con eso. Pero sí es un tema interesante para poder pensar desde ahora o para próximos cuestiones, esa, cómo terminó funcionando esa relación entre Estado y gobierno en ¿Mm? distintos países, Sí. Latinoamérica, Europa, etcétera. Ujú. Sí. No, ¿sabes qué? Ahora que recuerdo cuando lo leí, lo que me pasó fue como que terminaba pensando en que vos de alguna manera ibas un poquito a esta cuestión que también estuvo muy presente en el discurso mediático, digamos, en las charlas familiares con amigos, de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Frente a la medida externa, la regla, la ley, ¿no? Bueno, mejor vayamos a la responsabilidad ciudadana frente a esta cuestión, que fue también una discusión que estuvo presente. Entonces a mí me da la sensación que tu postura fue más de, che, pará, no necesitamos que nos marquen todo tanto. Apelemos más a la responsabilidad del ciudadano y bueno, curtite. O sea, esta fue mi interpretación de Mm, tu postura, sí, sí, que sí, me sí. parece interesante y al mismo tiempo en su momento, cuando fue, digamos que había un montón de casos y había un montón de personas que no se cuidaban para nada, que no tomaban ningún tipo de medida, eh, yo decía, oh, la puta madre, o sea, de esta manera vamos a apelar a la responsabilidad de cada uno. O sea, si imagínate que si habiendo una medida que de alguna manera, eh, ay, no me sale la palabra, bueno, acota tus posibilidades de salir a la calle o limita los horarios, limita los horarios, todo, eh, imagínate si no la hubiera, si no hay una medida, o sea, ¿a qué responsabilidad ciudadana vamos a apelar si estando la ley no se cumple? A mí me pasaba eso, yo con mucha gente discutía esta cuestión, ¿no? Que sí, o sea, lo ideal sería apelar a la responsabilidad de cada uno. Ahora, por lo menos acá en Argentina es muy difícil. Ahí el problema es que mientras estaba esa medida, el presidente, bueno, también, pero no se sabía en ese momento. Claro, Hoy lo no se sabemos. sabía, pero me parece también, estaba pensando en que habías mencionado, decir, bueno, los primeros 15 días, Ujú. yo por lo menos que recuerdo, si la gente tenía esa conciencia, esa predisposición y esa postura realmente de acompañar el cuidado de por uno, por los familiares, ¿no? Por esto de no sé, uno en desconocimiento total, no saber qué puede pasar y realmente poner en peligro, sobre todo me parece que pasaba más por uno y por los seres queridos que tenían esta cuestión del riesgo, ¿no? De tener más preponderancia a caer con el tema de virus y padecer la enfermedad. Entonces, todo esto se iba generando. Me parece que sin a, el rol era necesario para decir, mirá, y que tampoco ellos lo tenían muy claro, en general, digo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y demás, decir barbijo sí, barbijo no, 2 metros, 5 metros, no salir y demás cuestiones. Pero después ya con el transcurso de los días, en esta exigencia también del tipo que tiene un restaurante y que necesitaba también laburar y demás, decir, bueno, si se invierten las medidas, si se exige el cuidado y en algún punto también desarrollo todo el tema de la vuelta de los rituales con los protocolos, con todo lo protocolar, con toda esta preparación antes de salir o de entrar a algún lado, que al final uno lo termina interiorizando, decir, ah, bueno, el barbijo, el alcohol en gel, esto, lo otro, ¿no? Entonces, ya termina siendo un hábito, terminamos cayendo en este animal de costumbre que somos, y lo incorporas y no te pesa hacerlo. Ujú. Quizás al principio sí, pero entonces una vez que eso ya está incorporado, ya me parece que no hacía falta tanta insistencia.
Porque también es Mirá, decir, sí. no, eso lo decís vos que no das clase con el barbijo, Lucas, porque yo salgo toda con la cara toda escupida por mí misma cuando no sé si yo escupo mucho cuando hablo, pero no me acostumbro al barbijo, no incorporé el barbijo, lo No, no, detesto con el corazón. es que tampoco, no, en ese punto coincidimos con el sentido de decir, bueno, tenés que entrar a determinado lugar, un rato, y las cosas, todo sí, pero después voy a decir, otro verano más con el barbijo es porque, bueno, hay un montón de otras cosas que también se hicieron mal para llegar Bien. a eso, Ujú. Sí, 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 sí. porque Sí, sí, tenemos, coincido. A ver, tenés, yo creo que vos sabés mi posición política o ideológica y nada, coincido en que hay muchas cosas que se hicieron mal acá y como vos decís, y en otros países, y tal vez en 2 o 3 años vamos a saber qué es lo que se debería haber hecho. Capaz en 2 o 3 años, ojalá que no, estemos pasando por una situación parecida y qué sé yo, dicen que vienen más pandemias, viste que hay bueno, como... eso te quería decir, es, los últimos análisis y estudios que están haciendo es como, ojo, porque esto puede ser una constante, ya te lo van advirtiendo, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Y bueno, Panic y Pandemic. Me encantó el título de ese. Han y Zizek en disputa. Me gustó mucho este capítulo, creo que te escribí cuando lo estaba leyendo que me encantó, el capítulo 7. Además el 7 es mi número preferido, viste que tengo un temita con los números impares. Y el 7 me encanta. No, no es porque sea el 7, pero me gustó mucho este capítulo. Creo que es de los más cortitos, ¿no? Pero, pero me encantó, me encantó. Acá empezás el capítulo hablando de la propagación de la epidemia de coronavirus ha desencadenado, según CISEC, grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades, entre ellas noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas y explosiones de racismo. Es demasiado utópico pensar en una sociedad que exprese su libertad de acción mediante la solidaridad y la cooperación global. Nunca estuve tan trabada como hoy para leer. Para leer. Bueno, marqué estas cosas al principio del capítulo. Me parece también súper interesante, al menos a mí me convoca bastante este tema, porque al volver a las clases, sobre todo en secundaria, me pasa esto, ¿no? La presencia de ciertas teorías conspirativas, explosiones de racismo, como vos acá citas a Zizek, me parece que está presente. Eh, Lo de los dos autores es como que tuvieron un gran lugar y debate en un montón de canales y redes sociales de sociología, de filosofía. Me parece que lo que es el compendio de artículos de Sopa de Wuhan que publicaron el año pasado, fueron como los dos autores como con más resonancia y de hecho presentan dos posturas bastante distintas en lo que tiene que ver con la postura de Zizek también, van generando esta discordancia entre lo que es una vuelta, un retorno al comunismo o una aparición de otro tipo, forma de comunismo y la vivencia y la experiencia capitalista que vislumbra Ham estando en Alemania, ¿no? Entonces también, ¿no? Esto dice la pandemia que invita a la reflexión en la medida en que el animal, el ser humano, ¿no? Hombre, es el que se encuentra directamente en peligro de desaparecer de la faz de la Tierra y cómo nos afecta a nosotros también. Y esto no aparecía en otros animales. Y la cantidad de los daños ecológicos, la caza indiscriminada de animales, la extinción de especies, la deforestación, la contaminación ambiental y todo eso también cómo de alguna manera se retrotrajo o tuvo una ralentización a partir de que nosotros estábamos en cuarentena, ¿no? Se veían un montón de imágenes de, no sé, el agua más clara, animales caminando por las ciudades,
la aparición de especies que parecían extintas, la purificación del aire en un montón de lugares. Entonces, eso también en algún punto Ya, estoy, terminaba. ¿Se cortaba? No, no, estoy. Voy a buscar algo. Pero como En esto de tengo... la propagación de la epidemia, cómo al final terminó llevando a una recuperación ambiental y por el otro lado, al mismo tiempo que nosotros estábamos encerrados, por decir así, recibíamos esta epidemia de virus ideológico y cómo terminábamos no solamente afectados por el tema del virus en concreto, sino por estos virus e infecciones ideológicas Ujú, que aparecían. sí, sí. Me re gustó este capítulo. Acá está lo del soberano. En este capítulo, en la página 77, Mm. habla... haz lo que yo digo, no lo que yo hago. En la página 70, el soberano no pacta y en consecuencia no cede su libertad. Jamás se desnuda completamente, sino que insinúa para contentar a sus súbditos, mostrando partes ilusorias de su condición de soberano. El poder soberano ¿Se había y... acordado? no, me puso que estoy con poca batería, el celular. Ah, Me no sé apareció el cartel. cuánto tiempo llevamos, si no. Y como 1 hora y media. Pero bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Me gustó esta parte. A ver, tal vez no coincido completamente, pero acá vos nombrás, y calculo que es el análisis de Han, en los países asiáticos, siendo coherentes con su discurso y con el ejemplo, logran una mayor captación de las masas y naturalmente un control más ameno de las situaciones que puedan ocurrir. Esto no se aplica, claro, como donde son más coherentes en el discurso y el ejemplo. Claro, no se aplica. Bueno, claro, ahí aparecía al final también, algo que me gustó de este capítulo, escribís. La oscuridad del capitalismo y del comunismo se ilumina en la carrera por el triunfo del mercado. El virus, lejos de unir, distanció y aisló a las personas. Durante el aislamiento se acentuó la lucha por la supervivencia de la ideología, del individuo y de la especie en ese orden. En otras palabras, la solidaridad no reside en lo común al estilo de Zizek, sino en el resguardarse y en la competencia del mercado que habilita la era digital. ¿No deberíamos preguntarnos acaso si somos nosotros el coronavirus del planeta Tierra? Terminás con esa pregunta. Es muy buena esa pregunta. Este capítulo. Bueno, a mí me gustó mucho este. No sé si vos querés comentar algo de este Sí, capítulo. a mí me interesó mucho cuando leí las propuestas que hacían, porque Zizek dice, lejos de asestar un golpe mortal al capitalismo, que era lo que decía Zizek, dice, bueno, ahora vendría el camino, se abrirían las puertas para el comunismo, e incluso esto de que vos leías recién, y lo veíamos mucho en las publicidades, ¿no? O también en las propagandas que se tomaban de esto, de decir, bueno, ahora que estamos luchando contra este enemigo invisible, de alguna manera nos vamos a unir, va a haber una suerte de solidaridad, va a haber una vuelta a lo común, y parece ser que, no sé si tanto por egoísmo, sino quizá también en parte por un instinto de supervivencia, decir, bueno, es más difícil encontrar trabajo, es más difícil poder generar ingresos o sobrevivir, hacer las cosas, entonces, y bueno, me antepongo como puedo a los demás en esta carrera para poder sobrevivir yo y resguardarme yo a mi familia y después, bueno, el resto se verá.
y me parece que también es tanto la mirada de Zizek como la de Ham erran o tienen una mirada eurocéntrica en ese aspecto, y me parece que la vivencia de Latinoamérica y sobre todo de Argentina fue distinta. En tanto, mm, no eran conductas masivas, por decirlo de alguna manera, sino que son sujetos más aislados, como menciona Han también en esta diferencia, de decir, bueno, son sociedades de rendimiento donde cada uno se autoimpone y se autoexige esta idea de poder dar lo máximo todo el tiempo y decir, bueno, acá no es una sociedad que esté completamente inserta en ese modo de operar, sino que decir, bueno, en definitiva, hay personas, hay sujetos que sí tenemos ese chip activado o tienen ese chip activado, pero no funciona completamente o socialmente así. Ujú. Tenés los que cooperan y piensan en lo común y ese educador, ese maestro decir, bueno, te abro el establecimiento y doy comida porque sé que acá venían más a desayunar o a almorzar que a aprender matemática, y eso se abre igual y se distribuye la comida o la ropa o las cosas igual, y el otro decir, no, bueno, abarco todo lo que puedo, me compro todo el alcohol en gel del supermercado y los barbijos que hay y no le dejo nada al otro. Me parece que se generó esa combinación de formas, ¿no? Ujú. Sí, de lo mejor y de lo peor del ser humano. ¿Cuál es tu propuesta frente a todo el diagnóstico que haces? Tu propuesta nietzscheana. Sí, intenté al final como recuperar una suerte de ética a partir de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Decir, bueno, estamos atravesando todos estos problemas y no sabemos qué va a venir todavía, pero sin embargo, con una suerte de ética y preconización de, de la risa, ¿no? Que él habla del tema del juego, de la máscara, de la danza, con todo desde esa perspectiva, tratar de decir, bueno, finalmente, si nosotros en alguna medida podemos ser artistas nosotros de nuestra propia vida y poder transformarnos a nosotros mismos y transformar el mundo, decir, bueno, no perder esa suerte de energía, esa vitalidad para poder, esto, ¿no? Que marca decir, bueno, robarle una sonrisa al otro y robarse una sonrisa a uno mismo, es decir, a pesar de que está con el barbijo y con la cara tapada, ¿viste? Que también eso, en esa pérdida de contacto, en esa pérdida de lo afectivo, en ese distanciamiento que no tiene solamente que ver con desde el punto de vista físico, sino también emocional y demás, es decir, bueno, este, se puede hacer una suerte de peregrinación interior y de tratar de transformar ese movimiento hacia una, un modo de vida, una vivencia que realmente no sé si se acostumbre o aprendamos a convivir con el virus, porque como vos decías, estar 8 horas trabajando con un barbijo es imposible, o sea, es inhumano y no es bueno para la salud. Pero sí tratar de tener una suerte de otra predisposición en la vida de lo posible para poder generar algo, un espacio más agradable de convivencia también, Ujú. que va más allá de las infecciones políticas, ideológicas, porque me parece que al fin y al cabo con esto que hablamos de la solidaridad y un montón de otras cuestiones de lo común, se ante todo eso queda en lo superficial y en la cultería, esa ideología, ese aspecto político, el Estado, el soberano, etcétera, etcétera, y me parece que eso que subyace entre todo es lo que termina generando el salir adelante. Ujú. Sí, sí, ese es, a mí, bueno, de por sí Nietzsche me parece súper poético siempre y bueno, el final de tu libro me parece súper poético. Me encantó la forma que tenés de escribirlo
Me habías contado que tuviste como un asesoramiento como para poder trabajar ciertas, tal vez, ciertos pasajes, ¿no? Como para que quede mejor, pero muy bueno, muy bueno. Eh, a ver, quiero... Sí, suelo trabajar con correctores, o sea, gente que estudia literatura y demás, para uno, viste, cuando está escribiendo el texto y todo, ya está tan inmerso a veces que no ve los errores, no ve un montón de cuestiones, entonces está bueno ese ojo para el estilo. Sí. ¿Te corrigió muchas cosas o simplemente es una cuestión de No, estilo? a veces son muchísimas más de tema de sugerencias y demás, porque ya Claro, vengo hace varios años, digamos, trabajando con ello. Me estoy claro. quedando sin batería yo ahora. Te Bueno, aviso por la duda si se corta. simplemente una cosa que me gustó. Vos proponés un arte de artistas decentes, de dioses que se ríen de lo seguro, estable, ordenado, sistemático y estructurado que planea cada hombre. Alcanzar la seguridad de y en lo incierto implica asumir la falsedad con buena conciencia, hallar placer en la simulación. Me encantó esa parte. No querer entenderlo ni saberlo todo. ¿Acaso la naturaleza no es también enigmática y gracias a su enigma nos seduce? Hermoso. ¿No forma parte también de su belleza ese ocultar y desocultarse dejando indicios, huellas, señales? Hölderlin decía en Nemocine. un signo somos indescifrado. Nada, hermoso, hermoso. El final de tu libro es precioso. O sea, todo el final es súper poético. Como te digo, a mí yo todo lo que leí de Nietzsche me parece poético y vos sos súper nietzscheano, digamos. Estimo que sos fanático, por eso te dedicaste a él. Pero nada, hermoso, hermoso. Y la última pregunta que te hago antes de que se nos acabe la batería a los dos. Sí, que no se me corte. A mí me gusta mucho leer las dedicatorias de los libros y vos le dedicaste este libro especialmente a tu mamá. ¿Por qué? Sí, y porque por todo, no, le debo todo, entonces cada libro este libro y los otros libros que escribí, el que publiqué este año, todos se los dedico siempre a ella. Por las experiencias y las cosas que vivimos y pasamos juntos, me parece que se lo merece. Entonces es un regalo para ella. Bien, bien. Bueno, Así que te agradezco, Jessica, por tu tiempo, por la devolución y encantado. Y bueno, gracias también a toda la gente que nos acompañó. sí, 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 gracias. Y bueno, gracias a vos que me trajiste el libro. Uy, creo que se le cortó. Me parece que ya se quedó sin batería, Lucas. Así que bueno, los saludo a todos. Yo también me estoy por quedar sin batería. Gracias por estar y guardo